Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde os quiero explicar cómo hice un plano de efectos visuales en una de las ciudades más espectaculares del sur de España. Y ante todo quiero decirte que este vídeo realmente es una adaptación de una ponencia que hice en Mundos Digitales. Mundos Digitales, para aquellas personas que no saben lo que es el mayor evento de efectos visuales de aquí de España, donde nos juntamos casi 2000 personas, donde nos nutrimos entre todos, se hace muchísimo networking, hay feria de empleo y es posible que puedas salir de ahí hasta con un puesto de trabajo. Y es que la ponencia que hice en Mundos Digitales, el aforo se llenó por completo. Y luego me enteré que hubo gente que quiso acceder, pero ya estaban las puertas cerradas. Entonces ya me pregunté, ¿qué puedo hacer para hacer algún tipo de adaptación para aquellas personas que quisieron acceder y luego también para las personas como tú, que directamente a lo mejor no has podido ir a Mundos Digitales y que os pueda ofrecer el máximo valor posible? Así que sin más, empecemos con esta ponencia y espero que te guste. Yo no sé si te gustan las historias o los documentales, pero esta ponencia comenzó con una historia, la historia de un explorador. Un explorador que estaba obsesionado con ir a la Antártida y saber qué había detrás de esos muros de hielo. Un día cogió su buque y su helicóptero y se plantó frente a esos muros de hielo. Y allí agarró su helicóptero, sobrevoló esos muros de hielo y los atravesó hasta que tenga combustible mínimo para poder volver de nuevo a su buque. Durante ese trayecto pudo observar a lo lejos un paisaje verde, un prado verde lleno de vida. Así que el explorador se volvió de nuevo a su buque, contento y feliz de haber conseguido lo que él quería. Y esta es una de las historias que más me gustan y más que nada porque tiene muchísimos simbolismos y quiero compartirte algunos de ellos. En primer lugar, quiero hablarte de la obsesión del explorador. Y es que al final en la vida, cuando tú quieres algo y lo quieres conseguir, te tienes que obsesionar. Da igual si te dedicas a efectos visuales, da igual si te dedicas a lo que sea, pero te tienes que obsesionar. Por otro lado, también me gusta cuando agarra el helicóptero y sobrevuela esos muros de hielo, que para mí simboliza esa valentía, ¿no? Cómo rompe esos miedos y esa fricción que a veces nosotros nos ponemos en la mente y no podemos llegar a conseguir lo que queremos. Y finalmente me gustaría hablarte de los resultados, y es que gracias a romper esos miedos, ¿no? y a esa valentía, el explorador consigue atravesar en la medida de lo posible esos muros y consigue ver ese prado verde lleno de vida. Soy Andrés Ramírez, artista y compositor de efectos visuales de cine y televisión, y durante una etapa de mi vida, por el estrés y la ansiedad, tuve que parar. No fue una decisión fácil porque al final estás cortando tu vida laboral, pero fue la mejor decisión para poder regular esos niveles de cortisol. Y es por eso por lo que me cogí unas vacaciones y me fui un mes entero por toda España haciendo lo que más me gusta: efectos visuales. ¿Pero no había dicho que tenías ansiedad por hacer efectos visuales? Sí, pero esta vez lo hago a mi manera. Lo primero que hice fue alquilar un coche y llenar el maletero de provisiones, de comida, de agua, y por supuesto me eché mi mochila con mi cámara, el dron, la carta de color y arranqué. Así comenzó mi exploración personal. Mi primer destino fueron los Pirineos. La nieve lo cubría todo y el lugar me pareció simplemente brutal para grabar. Y aunque lo reconozco, quizá fui algo ingenuo, rozando el peligro, ya que aparqué el coche en plena carretera porque es que no había otro acceso posible. Al poco apareció un bombero y me dijo que tenía que irme sí o sí porque es que estaban cerrando las carreteras. Y aunque una parte de mí disfrutaba de esa adrenalina, comprendí que aún me quedaba mucho por explorar. Además de los Pirineos, también visité desiertos, que por cierto, allí me perdí entre las Bárdenas, desconecté del mundo, comiendo bajo el sol ardiente y bajando el cortisol con un buen café. Y entre otras ciudades y entornos, también recorrí canteras, lugares abandonados, espacios olvidados, en fin, todo eso me llevó a algo más grande que un viaje, una auténtica experiencia personal. Durante el viaje hubo un lugar que me llamó profundamente la atención, así que decidí hacer una parada allí y seguir disfrutando del proceso. Y ese lugar era el Torcal de Antequera, un paisaje casi alienígena, esculpido por el tiempo, con formaciones kársticas que parecen sacadas de otro planeta. Es que son rocas que se apilan como si fueran obra de una inteligencia milenaria y un silencio brutal. Allí encontré 2 tiros de cámara que me llamaron la atención. Así que me puse manos a la obra y lo primero que hice fue analizar el entorno y apuntar las medidas. Es el primer paso fundamental cuando vas a trabajar en 3D, porque es que al final vas a partir de una escala. Y esta información va a ser clave para recrear digitalmente el espacio con precisión. Y mientras esperaba que se despejara la niebla, aproveché el tiempo para capturar el set. Sabía que realmente no tenía mucho margen, así que disparé cientos o quizás más de 1000 fotografías para hacer una fotogrametría completa de este entorno. Quería que estas formaciones rocosas estuvieran listas para convertirse en nuestro mundo digital.
Cuando por fin se fue la niebla, pues me di cuenta que el otro plano que quería capturar tenía unas dimensiones gigantescas. Y es que ahí ya tenía que improvisar, tenía que decidir qué es lo que tenía que hacer. Y como sabía que la cámara iba a moverse, decidí no capturar el valle con fotogrametría y en su lugar pues aprovechar herramientas como el Camera Tracker para generar una nube de puntos que me permitiera reconstruir digitalmente el entorno. Y sí, puede parecer arriesgado, pero ese plano, ese muro de hielo que quería sobrevolar, merecía la pena. También necesitaba extraer la información de iluminación del set, y el cielo estaba plomizo, por lo tanto esto jugaba a mi favor. Y lo digo a mi favor porque era un entorno muy rocoso, no era fácil tampoco poner ahí los trípodes, y aproveché pues eso para poner una de las cámaras que yo llevaba encima, que era la Ricoh Theta Z1. Y sabemos que esta cámara pues tiene sus limitaciones con la luz dura, pero para un cielo como este es más que suficiente. Y gracias a multibracketing la configuré con diferentes exposiciones para luego fusionarlas en PTWI, que al final PTWI es una herramienta que en sus últimas versiones ya te permite exportar directamente en ACES. Por otro lado, también llevaba conmigo mi Nodal Ninja. Aunque en este rodaje no lo utilicé, quería enseñarte cómo funcionan. Se trata de un cabezal especial que permite mover la cámara en el mismo eje, es decir, de manera nodal, evitando así el efecto de paralaje. Con una lente de ojo de pez y una rotación controlada, por ejemplo en mi caso yo la rotaba cada 120 grados, pues puedes capturar diferentes exposiciones en diferentes ángulos. Y el resultado final es una imagen equirrectangular de alto rango dinámico. Al final, una imagen equirrectangular es como si pudieras proyectar esa imagen en una esfera y que esa esfera se comportara como una lámpara envolvente. Vamos, que todo lo que coloques dentro pues será iluminado por los colores y la intensidad real de ese entorno. Y ahora quiero hablarte del proceso del tracking porque es un proceso clave en nuestro proyecto. Es decir, necesitamos extraer nuestra cámara real de forma digital. Y gracias a la fotogrametría que había realizado previamente, pues ya podía tener una cámara perfectamente alineada con la escena. Todo encajaba, la cámara y la geometría estaban listas dentro del plano. Y para el plano del valle opté por una técnica diferente. Utilicé un Camera Tracker para generar una nube de puntos del entorno. Y aunque no era una reconstrucción completa, pues sí era más que suficiente para obtener una referencia espacial precisa y así poder integrar pues, cualquier elemento 3D en ese entorno con total confianza. Para la parte 3D decidí simplificar y compré pues, una base alienígena por unos 10 o 14 euros y también un dron por unos 10 euros más. Sé que estos modelos no están preparados para producción profesional, pero para lo que quería mostrar, pues me bastaba. Y el siguiente paso era pues adaptar estos elementos 3D a mi escena, animarlos, iluminarlos y bueno, pues al final sacar renders que luego integraría en composición. Yo, si os digo la verdad, no soy artista 3D, así que mis animaciones son muy básicas y lo único que necesito es lo justo para dar vida al plano y así generar pues esa materia prima que necesito para componer, porque donde realmente quiero trabajar, donde quiero poner el foco es en Nuke y ahí es donde empieza la magia de la composición. Bueno, pues vamos a pasar a la postproducción y bueno, en primer lugar deciros que trabajé íntegramente en Nuke, no usé otro software de composición y lo primero que hice pues fue abrir la escena, importé el 3D y comprobé si tenía el 3D una coherencia visual real con la escena. Lo más habitual en estos casos es que los blancos y los negros no lleguen a encajar, así que ese fue mi primer ajuste, unificar los niveles pues, para mantener esa primera coherencia visual con la escena. Y si os fijáis, pues la roca del entorno tiene un gris bastante característico. Un gris que, bueno, a mí personalmente me encanta. Y fue justo ese tono que elegí pues, para esa base alienígena, para unificar ambos tonos. Después me llevé la paleta pues, a un tono más verde, ese verde más azulado, o bueno, ese verde tan propio de las películas de ciencia ficción que nos conecta pues, con lo tecnológico, a nivel narrativo, con lo misterioso. En fin, una vez que ya tenía pues más o menos eso controlado, pues sí que me fui al shader, al shader del 3D, pues a ver, teniendo en cuenta que es un 3D muy barato, es una geometría que no me costó mucho dinero, pues no, lo que son las texturas no estaban trabajadas, es normal, ¿vale? Estaba demasiado limpio. Y esto es algo que siempre hay que tener en cuenta y es que cuando tienes un 3D muy limpio, generalmente pues te llama mucho la atención y dices, aquí pasa algo raro, ¿no? Y bueno, pues nada, tenía claro que había mucho trabajo por hacer pues, para romper esa textura plana. Y mi solución fue, pues nada, pintar sobre el albedo.
El albedo es un pase de render que me imagino que todos vosotros ya conoceréis. Y como sabía que podían aparecer artefactos en algunas zonas, dije, ¿qué puedo hacer pues para no tener ningún problema de render, intentar optimizar los tiempos? Y es por eso que creé un mapa de vectores para enlazar todo el trabajo, es decir, todo el trabajo de iluminación, todo el trabajo de pintura sobre un solo fotograma. Y así después pues el Estimap ya haría el resto. Al final es una forma rápida y eficiente y, como decía, pues una manera de optimizar todo el flujo en postproducción. Y aquí puedes ver la diferencia entre el shader original y las pinceladas que fui añadiendo. Y nada, así fui trabajando parte por parte pues hasta romper completamente pues esa textura básica inicial que habíamos comentado anteriormente. Y bueno, y en cuanto a la iluminación, pues para los drones que se acercaban a la base, utilicé diferentes parents que me dieron la posición perfecta pues para añadir en 2D pues unas luces de propulsión. Para la base alienígena, y bueno, gracias a esa nube de puntos que te proporciona pues los pases de normales y de posición, pues pude usar likes en Nuke pues, para iluminar lo que es el entorno. Y esto pues no solo me ayudó a reforzar la estética del plano, sino que también me ayudó a dirigir la mirada del espectador. Algo que a mí me parece fabuloso, ¿no? El cómo tú puedes recrear un plano para que el espectador tenga que mirar a un punto en concreto. Y a esas luces le di un toque especial y simplemente pues añadí un Ghost Ray por encima pues para recrear una especie de, no sé, como unos portales de luz, una entrada, no sé, algo diferente, ¿no? Porque al final pues con un buen grading y un juego de inteligentes de luces pues puedes crear un plano impactante que no solo potencie tu portfolio, sino que te haga visible. Ah, por cierto, antes de este viaje, como te comenté, pues había pasado una etapa de estrés y de ansiedad y todo vino por participar en un proyecto que se gestionó pues muy mal. Y es que los plazos se extendieron más de 3 meses y al final nosotros, es decir, los artistas, estábamos echando horas y horas y horas y esto pues cuando terminó pues sentí la necesidad de parar, ¿no? Y es por eso por lo que en este viaje quise descubrir pues si era posible optimizar el proceso, acortar los tiempos, sobre todo sin perder calidad. Y ahí en Almería, pues con calma y foco, pues comencé a investigar. Y el resultado fue sorprendente y lo que aprendí en esta pausa, pues cambió por mi forma de trabajar. Y en este plano que estás viendo, pues es una de las partes del proceso de investigación. Antes de enseñarte el resultado final, me gustaría hacerte un resumen de todo, y es que hemos visto pues desde la valentía de ir a cualquier localización a empezar a crear tu mundo digital. Y hemos pasado por procesos de preproducción, producción, postproducción, o por hacer algo diferente, algo que sea personal, y es nuestro propio plano de efectos visuales. Así que ahora, después de haberte explicado todo el procedimiento, te invito a que tú también lo hagas. Ahora sí, quiero darte la bienvenida al Torcal de Antequera. Bien, llegó la hora de saber vender nuestro plano de efectos visuales, y es que no solo se trata de enseñar nuestro plano final, sino que también tenemos que aprender a enseñar pues todo el procedimiento que hemos ido trabajando a lo largo de nuestro proyecto. Y me imagino que si eres una persona tímida o introvertida, pues tendrás problemas a la hora de saber transmitir o de saber comunicar pues el procedimiento de tu trabajo. Y es por eso por lo que he creado pues una pequeña pieza entre 20 y 30 segundos, haciéndome pasar por un artista junior en una entrevista de trabajo para demostrar a las empresas o al supervisor que realmente ese puesto de trabajo es mío. Y esto sería algo así como, bueno, pues en primer lugar quiero decirte que no tengo ningún tipo de experiencia laboral, pero me he preocupado de ir a una localización para poder hacer algo totalmente diferente a cualquier demo reel. Y para eso he ido al Torcal de Antequera, donde he querido hacer un matte painting y poderte demostrar a ti pues todas las habilidades tanto técnicas como creativas que he ido desarrollando a lo largo del camino. Y también he proyectado un mapa de vectores sobre una geometría donde he hecho todo el trabajo de composición en un fotograma, y así he podido optimizar muchísimos tiempos. Y así no solo me ha ayudado a conocerme como artista y como profesional, sino para demostrarte a ti que estoy preparado para formar parte de vuestro equipo.
Yo no sé si tú tienes 1 o 2 años de experiencia y por alguna razón todavía no has encontrado tu primera oportunidad de trabajo. O si tienes 30, 40 o 50 años y te piensas que no te van a contratar. Mira, déjame decirte algo, y es que en la vida nadie va a llamar a la puerta de tu casa. Así que sigue creando, creando y creando, porque es la única manera de que seas visible. Y te prometo que si eres visible, el mundo va a ver lo que tú sabes hacer. Tendrás oportunidades y el universo te devolverá el esfuerzo sí o sí. Por cierto, ¿recuerdas aquel explorador que se puso enfrente de esos muros de hielo? ¿Recuerdas que los sobrevoló y los atravesó hasta llegar a ese prado verde? Bien, pues quiero que tú seas ahora ese explorador de tu vida profesional. Así que quiero que te armes de mucho coraje y que agarres ese helicóptero y que vueles alto. Y que vueles tan alto que puedas romper esos miedos, esa fricción que te impide de poder demostrar a la gente pues todo lo que tú sabes hacer. Porque tú eres un artista y porque yo confío en ti. Y quiero que también te apoyes de la comunidad de efectos visuales, porque somos una comunidad que en estos momentos nos estamos nutriendo y nos estamos apoyando. Y que cuando termine este vídeo, quiero que agarres una idea, quiero que la modeles, quiero que la transformes y quiero que demuestres a la gente o al mundo lo que tú sabes hacer. Confío en ti. Bueno, ya estamos finalizando esta ponencia y no me quiero despedir sin previamente mandarte un mensaje a ti. Sí, a esa persona que tengo detrás de la cámara que probablemente te conozca o no te conozca. ¿Qué más da? Y es que hasta ahora pues hemos estado hablando de la confianza, de la disciplina, de la visibilidad. De lo importante al final que es mostrar al mundo pues tu talento, de lo que sabes hacer, porque es la única manera de poder encontrar nuevas oportunidades. Y de eso es lo que yo quiero hablar contigo, de las oportunidades, pero en este caso de las oportunidades personales. Y yo te pregunto, ¿cuántas oportunidades te das tú en tu vida? ¿Cuántas oportunidades te das en un plano que te bloqueas y no sabes qué hacer? ¿Cuántas oportunidades te das en esas mañanas que te despiertas y te dices, no me has respondido? ¿Cuántas? ¿Cuántas oportunidades te mereces? Mira, quiero que recuerdes aquellos primeros días de tu formación, con esa ilusión, con esa pasión con la que ibas. Acuérdate de ella. Mira, el plano que te he enseñado hoy no es para enseñarte el cómo lo he hecho. Quiero que enseñarte lo que hay detrás de todo esto. Porque detrás de todo esto hay un para qué, hay un por qué, hay una pasión, que es lo que yo te quiero transmitir a ti. Porque quiero que agarres esa ilusión y esa pasión y que te la lleves a tu día a día, que vayas trabajando. Porque te aseguro una cosa, que si tú trabajas cada día con esa ilusión y esa pasión y ese amor, el universo te va a devolver una oportunidad. Eso estoy completamente seguro. Muchas gracias.